Ya, amén. Ayúdeme a declarar, diga conmigo, Dios es justo. Yo quiero que usted lo diga más fuerte, Dios es justo. Dios es justo. Una vez más, Dios es justo. Y es interesante porque cuando el apóstol Pablo empieza a escribir estas epístolas para la iglesia de Roma, teniendo claro lo que aprendimos la semana pasada, que no fue una iglesia que él constituyó como tal, fue una iglesia que fue creada de aquellos cristianos que de alguna forma estuvieron en el aposento alto y fueron trasladados a Roma, y ahí se empezó a constituir esa iglesia como tal. Y el apóstol Pablo, en medio de su travesía, en el deseo de llevar el mensaje, las buenas nuevas, el evangelio, escribe una carta y recibimos una enseñanza rica de lo que el evangelio o las buenas noticias causan en nuestra vida. Y es interesante porque esas buenas noticias tienen que causar algo, tienen que cambiar algo en nuestra vida, amén. Pero es interesante también porque históricamente, o los historiadores enseñan que estos cristianos romanos tenían una especie de diferencia o llamémoslo así, de contienda con aquellos gentiles, con las personas que ellos creían que no eran aptos para recibir por gracia lo que el Señor les había dado a ellos por gracia. Y entonces los judíos que estaban constituidos en esa iglesia tenían ese choque. Y es aquí donde tenemos que empezar a entender que esta epístola no es una epístola que es escrita para gente inconversa. Es una epístola, es una carta escrita para gente de la iglesia. Es una epístola escrita para gente creyente. Es una epístola escrita para usted que es iglesia. Y es ahí donde tenemos que empezar a ver que el mensaje es basado en el reconocimiento que debo de tener para cambiar mi vida, para recibir la vida eterna. Porque ese mensaje que establece en esa epístola el apóstol Pablo viene y define que necesitamos cambiar ciertas actitudes que tenemos para poder conservar nuestra vida eterna. Porque muchos piensan de que recibimos al Señor y ya tenemos esa salvación garantizada. Pero esa vida eterna necesitamos cuidarla, y la única forma que podemos cuidarla es con las actitudes correctas según lo que establece el evangelio. Amén. Pero es ahí donde, como seres humanos, me atrevería a decir que nosotros como creyentes empezamos a juzgar a las personas, así como estos judíos juzgaban a estos gentiles. Porque generalmente vemos el mal en las personas y empezamos a señalar a las personas. Entonces me atrevo a decir que nosotros como creyentes siempre buscamos justificar, juiciar a la persona. Y es aquí donde tenemos que entender claramente el término de justicia. Y muchas veces este término de justicia se destiñe por utilizarlo de la manera inadecuada según la palabra. Entonces me voy un poquito para entender este término de justicia a la Real Academia, al diccionario de la Real Academia. Y es interesante porque esta definición la aplica de la forma siguiente: es un principio moral que inclina a obra y a juzgar, respetando la verdad y dando a cada uno lo que corresponde. Se define también como el derecho, la razón, la equidad y el conjunto de todas las virtudes. Y es interesante porque la Real Academia agarra este término de justicia bajo un fundamento propio de la persona, pero el término va más en función a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos y cumplamos según nuestros actos. No sé si me estoy explicando. La Biblia da una definición diferente a lo que es la justicia. Y para entender esta definición tenemos que irnos al libro de Deuteronomio 6:25, donde establece lo siguiente: y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos los mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. ¿Cuándo somos
cuando somos obedientes a la palabra de Dios. Porque la traducción lenguaje actual lo que nos dice, entonces nos... Suave. 6:25 dice lo siguiente: si somos obedientes a Dios y a sus mandamientos, Él nos hará prosperar y nos mantendrá con vida como hasta ahora. Entonces lo que dice es que si somos obedientes a esa palabra, si somos obedientes a lo que Dios establece, Él nos va a mantener con vida como nos ha mantenido hasta ahora. Hoy estamos aquí donde estamos por Él, no porque somos tan cargas. Hoy estamos respirando porque a Él le plació que usted hoy se levantara de la cama y respirara. Y mientras somos más obedientes, vamos a tener más vida, una vida verdadera. Porque muchas personas tergiversan el término de la vida, no de la forma correcta. Todos de alguna manera seremos juzgados, pero seremos juzgados ¿por qué? ¿Por qué seremos juzgados? Seremos juzgados por lo que no obedecemos según la palabra de Dios. Vamos a ser juzgados por lo que usted no obedece según la palabra de Dios. Porque muchas veces sabemos lo que es la verdad, sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Y entonces el apóstol Pablo empieza un mensaje muy lindo en la epístola, pero inmediatamente va y dice: hey, tengan cuidado porque ustedes están tomando justicia en sus manos. Y cuidado con tomar esa justicia en nuestras manos. En el libro de Efesios hace una fuerte afirmación necesaria para que nuestra vida reciba bendición. Y dice Efesios 1:6: hijos, obedecer en el Señor a vuestro Padre, porque esto es justo. Diga conmigo, justo. Si obedecemos al Señor, eso es justo. Ahora bien, ¿por qué es necesario obedecer? Es necesario entender que esa obediencia nos va a traer bendición a nuestra vida. Pero cuando dice la palabra justo, en la concordancia es la palabra dakoizo, la cual se utiliza para describir a una persona, acción o decisión, que es el equivalente a una persona recta, honesta, conforme a la ley, a la justicia. Entonces, esa persona que es justa es una persona que vive su vida conforme a las ordenanzas de Dios. Y es por eso que yo digo, este mensaje no era un mensaje para la gente de afuera, es un mensaje para la gente de la iglesia. Porque Dios lo que busca es que nosotros dentro de la iglesia seamos mejores cada día, para que aquellos que estén afuera vean el reflejo de Dios en usted y quieran venir a recibir lo que usted tiene. Amén. Esto se refiere tanto a la rectitud y al carácter que cada uno tenemos que cumplir en nuestra vida. Una rectitud clara, un carácter claro, no un temperamento inadecuado. Porque la gente acostumbra a decir: es que yo soy de carácter fuerte. Perdón, temperamento equivocado. Amén. Y es aquí donde recuerdo lo que el salmista David escribe en el Salmo 7:11: Dios es justo. Porque Dios conoce mi manera de vivir. Dios conoce cómo me voy a equivocar. Dios conoce en qué voy a fallar. Y por eso Él es justo con nosotros. Y Él busca que nosotros nos parezcamos día a día a Él. Amén. Pero es interesante algo que usted necesita entender: la justicia del hombre jamás será igual a la justicia de Dios. El hombre te va a señalar, Dios te va a levantar. El hombre te va a querer enterrar, Dios te va a resucitar. Pero jamás la justicia del hombre será igual que la justicia de Dios. Y es por eso que el rey David en 2 Samuel 24:14 hace una respuesta después de que realizó todo el censo y fue confrontado y le dieron 3 opciones. Y entonces él claramente dijo: pero mejor que caiga en las manos del Señor, porque su compasión es grande, y no
que yo caiga en manos de los hombres. Y es lindo esto porque David sabía, yo prefiero estar en las manos de Dios y que sea Dios el que tome el castigo de él en sus manos, que yo permita que un hombre quiera castigarme. Porque en medio de todas las cosas, Dios siempre es bondadoso. Porque cuando una persona reconoce y se equivoca, esa persona recibe la bondad de Dios. Esa persona recibe el perdón de Dios. Y Dios siempre va a amar más a aquel que se arrepiente que a aquel que quiere seguir en la charanga. Hay una frase muy linda que usa nuestra pastora, porque muchas veces nuestra pastora necesita exhortarnos y muchas veces su pastor necesita exhortarte. Y esa exhortación es para corregirnos. Y ella utiliza la frase muy linda donde nos dice siempre: nunca la exhortación va a ser mayor que el amor. Y yo creo que así trabaja Dios. Dios muchas veces va a necesitar tallarnos un poquito, pero nos va a garantizar que siempre en medio de ese proceso podamos sentir el amor de Él. Y esto es interesante porque es muy fácil señalar, es muy fácil juzgar. Pero cuando yo juzgo a alguien, escuche bien, también me estoy condenando a mí mismo. Porque generalmente cuando juzgo a alguien, yo mismo estoy cometiendo ese mismo pecado. Muchas veces cuando señalo, yo mismo me estoy equivocando. Y cuando usted señala, cuidado con lo que usted hace también. Amén. Cuando el apóstol inicia escribiendo la carta a esta iglesia de Roma, establece el deseo de llevar las buenas noticias, el evangelio, el mensaje. Pero el verdadero mensaje, porque si bien es cierto, estas personas que estaban en esta iglesia tenían y conocían la palabra, pero no estaban aplicando la palabra como Jesús quería que la aplicaran. Y es por eso que nos enseña algo muy interesante. Y ahí es donde entramos en materia profunda del libro de Romanos. Y vamos al capítulo 2, verso 1, que dice lo siguiente. En la versión Reina Valera nos dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenarás a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Pero mire lo que dice la traducción lenguaje actual y nos explica un poquito mejor. Cuando alguno de ustedes acusa a otro de hacer algo malo, se acusa a sí mismo, porque también hace lo mismo. Así que no tiene ninguna razón de acusar y juzgar a otro. ¿O usted se cree de Dios para andar juzgando? ¿Alguno es perfecto aquí? Que me levante la mano. ¿Alguno es tan bueno aquí que levante la mano? ¿Alguno es tan intachable aquí que levante la mano? Pero es muy sencillo llegar y juzgar por lo que hace el otro o hace la otra. Es muy sencillo. Pero usted es Dios para estar juzgando. ¿Dónde está el hombre perfecto y la mujer perfecta en esta iglesia? Para estar señalando a aquellos que se equivocan. Peor aún, para estar señalando a aquellos que están afuera. ¿Dónde está el hombre perfecto y la mujer perfecta? Cristiana perfecto, cristiano perfecto. Para estar señalando al que está afuera. Yo me equivoco como hombre, como esposo,
como hijo, como pastor, me equivoco. Y muchas veces enfocamos en ver la basurita que está en el ojo del otro, pero no nos fijamos en la tonelada de basura que hay en el ojo de nosotros. Es muy fácil estar viendo lo que tiene el otro, pero donde usted se ve, se mira en un espejo toda la basura que muchas veces tenemos. Amén. Y es sencillo, porque el evangelio no busca eso. El evangelio lo que busca es que nosotros seamos mejores cada día, que nos parezcamos más a Jesús, que recibamos todo lo que Él tiene para nuestra vida. Pero enfocamos nuestra vida cristiana en otras cosas que no tenemos que enfocarlas. Era un asunto donde estos cristianos judíos se enfocaban en decir: esta gente no puede recibir la gracia, y la gracia es para todos. Jesús murió para todos. Amén. Y cuando el apóstol escribe esto fundamentado de lo que conoció en Jesús. ¿Y sabe lo que Jesús expresó? No lo escribió, pero lo expresó. Jesús expresa en Mateo 7, verso 1 y verso 2, Nueva Versión Internacional. Dice lo siguiente, presta atención: no juzgues para que nadie lo juzgue a ustedes. No juzgue para que nadie les juzgue a ustedes, porque tal como juzguen, les será juzgado, y con la medida que midan a otros, serán medidos ustedes. La palabra es bien clara aquí, y la palabra es bien confrontadora aquí, porque es donde Jesús dice: dejen de estar haciendo el trabajo que le corresponde a Dios. Dejen de estar asumiendo lo que le toca asumir a Dios. En el contexto histórico, el apóstol no escribe un mensaje para la gente de afuera, escribe un mensaje para nosotros, los que estamos adentro. Y los que estamos adentro nos encanta juzgar. Mire cómo viene. Uy, se puso arete. Uy, vea cómo camina. Uy, lo vi por allá. Uy, vieras esa chavala, qué bruta. Aquí dentro de la iglesia, inside, dentro, los que somos cristianos, empezamos a juzgar, empezamos a criticar, empezamos a decir un montón de cosas los que estamos aquí dentro de la iglesia. ¿Cuándo Jesús te ha criticado? ¿Cuándo Jesús te ha señalado? ¿Cuándo? ¿Cuándo? El comentario bíblico Matthew Henry enseña que los judíos menospreciaban a los gentiles, señalando su maldad al no ser, según ellos, parte del poder vivir de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando leí esto, empecé a pensar: pastora, yo hoy estoy aquí, pero usted no se acuerda de dónde viene. ¿Usted se acuerda de dónde viene? Yo sí me acuerdo de dónde yo vengo. Yo me acuerdo de dónde yo vengo. Y no es muy grato recordarlo. Y por la gracia de Dios hoy estoy delante de ustedes predicando. Por la gracia de Dios tengo el nombramiento de ser pastor. Por la gracia de Dios recuperé mi familia. Por la gracia de Dios tengo mis hijos. Por la gracia de Dios tengo todo lo que tengo. Pero me recuerdo de donde yo vengo. ¿Y por qué yo tengo que estar criticando a los que están allá afuera si yo vengo de afuera? Peor aún, porque tengo que estar criticando los que estamos adentro si estoy criticando a mi propio hermano. Alguien decía por ahí: qué difícil cuando alguien de su familia te critica, porque yo considero que todos ustedes son mis hermanos. Y qué difícil es saber de que alguien de ustedes me tenga que criticar a mí siendo usted mi hermano. Entonces, ¿en quién voy a confiar? No puedo confiar ni en mi familia. Seguimos un poquito.
escuche esto. La iglesia no está constituida para juzgar. La iglesia está diseñada para dar de gracia lo que cada uno de nosotros hemos recibido de gracia. La iglesia no se creó, no se fundó para juzgar. La iglesia se creó para que usted recibiera, y cuando usted recibe, empiece a dar lo que usted recibe, para que otros puedan recibir lo que usted recibió y no pagó ni un 5. ¿Sabe quién pagó por usted? Jesús. Precio de sangre. Y usted pudiera venderlo todo y no le alcanza para pagarle a Jesús. Ni su super servicio alcanza para pagarle a Jesús. Ni lo bueno que usted cree que puede ser alcanza para pagarle a Jesús. Amén. ¿Sabe algo lindo que el Evangelio Lucas enseña? Capítulo 19, verso 10, nueva versión internacional. Porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces Jesús no solo vino por esos judíos, vino también por los gentiles. Y usted es un gentil. No vino por portador de su gloria, vino por Limón, por Costa Rica, por Centroamérica, por el mundo entero. Vino a buscar, vino a salvar al que estaba perdido. Y es por eso que la iglesia tiene que cambiar su forma de pensar, de vivir y de actuar. En el verso 2 del libro de Romanos, traducción lenguaje actual, leo para ustedes: aunque todos saben que cuando Dios juzga a quien hace lo malo, lo juzga correctamente. No nos vamos a escapar de ser juzgados, pero el que juzga es Dios. ¿Y cómo es que Él nos va a juzgar? Nos va a juzgar según el conocimiento de la palabra. Lo que la gente no estima es que Dios sabe y conoce su corazón. Y Dios sabe que usted sabe que es bueno y que es malo. Y Dios sabe cuando usted a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Él lo sabe. Entonces no se haga el desentendido o la desentendida. Sea inteligente y sabio. Y la sabiduría está en obedecerle a Dios. ¿De qué vale ir en contra de la palabra si a lo último voy a ser juzgado? Pero Él me va a juzgar correctamente. Y cuando me juzga correctamente va a ser mediante lo que yo hice o no hice. Pareciera una condenación, pero no es una condenación. Porque me imagino cuando el apóstol empezó a escribir todo esto, lo que está escrito en esa epístola, en esa carta de Romanos, y la gente empezó a leer ese verso 2, yo me imagino a la gente leyendo a los judíos: uy, el apóstol. Y dice, y la gente hace: ay, esto está duro, está complicado esto. Pero cuando hay una palabra de estas en la Biblia, no es para que traguemos grueso. Es para que el evangelio haga algo diferente en nosotros. Es para que el evangelio nos empiece a cambiar. Es para que nosotros empecemos a obedecer la palabra de Dios. Amén. Verso 3 al 5. Mire lo que dice: si ustedes acusan y juzgan a los demás, pero hacen lo mismo que ellos, están muy equivocados si creen que Dios no los va a castigar. Dios es muy bueno y tiene mucha paciencia.
puña, pastor, Dios ha tenido paciencia conmigo. ¿Usted sabe cuánto me equivoco yo? Y cuando leí esto yo dije, wow, de verdad Dios tiene paciencia conmigo. ¿Usted se ha dado cuenta de la paciencia que tiene Dios con usted? Analícelo. Celso hace, ¿puedo decir lo que hago? No, mejor no. Celso se equivoca mucho. Y si yo me equivoco, estoy seguro que usted también se equivoca. A la altura del crecimiento espiritual que tengo, me equivoco. Mi pastora reconoce que ella se equivoca. ¿Por qué nos cuesta tanto reconocer que nos equivocamos? Pero no nos cuesta reconocer de que Él tiene paciencia con nosotros. Y disfrutamos de esa paciencia porque dice que tuani, yo hice esto, pero Dios me la aguantó. Cuidado, sigo leyendo para usted. Dios es muy bueno y tiene mucha paciencia y soporta todo lo malo que ustedes hacen. Pero no vayan a pensar que lo que hacen no tiene importancia. Ojo, Dios los trata con bondad para que se arrepientan de su maldad. Pero si insisten en desobedecerlo y no se arrepienten, harán que Dios les aumente el castigo. Llegará el día del juicio final, cuando Dios juzgará a todos y muy enojado los castigará a ustedes. Matemática simple. Me equivoco, avanzo, Dios tiene paciencia, me arrepiento y sigo caminando. Me vuelvo a equivocar en lo mismo, me arrepiento, Dios me tiene paciencia, sigo caminando, me vuelvo a arrepentir. No sea alcahueta, su corazón está cauterizado, porque ya a usted no le importa el pecado. Si usted se arrepintió en la primera, usted no vuelve a cometer el mismo pecado. Pero como confundimos la bondad de Dios por todo lo que tenemos, creemos que vamos a llegar al día final relax. Y no, Él va a juzgar correctamente. Por eso Él nos tiene paciencia y es bondadoso y envía el mensaje del evangelio para que cambiemos nuestra actitud, para que cuando venga el día que seamos juzgados, tengamos la bendición de la vida eterna. Amén. Dios en su infinita misericordia sigue teniendo cuidado de nosotros. Lo que pasa es que tenemos que aprender a alinear nuestro corazón. ¿Cómo cuesta alinear nuestro corazón? La intención de Dios no es darnos castigo eterno. La intención de Dios es advertirnos de lo que podemos llegar a tener, castigo eterno. Entonces la advertencia viene por medio de la palabra, por medio del evangelio. Y es como cuando usted le dice a su hijo, cuidado, se va por ahí porque se va. Y se va por ahí y chucuputún. Usted es igual que su hijo, no hace caso, pero juzga a su hijo. ¿Y acaso usted es Dios para juzgar a su hijo? Voy a seguir un quinquín más. ¿Sabe lo que quiere Dios? Con todo este mensaje, lo que Dios quiere de nosotros es que seamos obedientes. Y cuando somos obedientes vamos a alcanzar la santidad que Él quiere que nosotros alcancemos. Y si alcanzamos esa santidad vamos a poder verlo cara a cara. Y cuando venga ese día en el que Él necesite juzgarnos, no va a decir nada más que este hombre o esta mujer cuidó su santidad. Amén. Lo interesante de todo esto, ¿sabe qué es? Cuando llegué al verso 11, porque creemos de que es solo para mí.
Y el verso 11 dice: Dios no tiene favoritos. En la Reina Valera lo que dice: Dios no tiene distinción de personas. No es solo para usted, Cheno, es para todos. Pero como todos para usted, también vamos a ser todos juzgados mediante lo que conocemos. No es un asunto que es para la iglesia nada más. Es para los que están fuera de la iglesia también el mensaje de la salvación. No hay favoritismo en portador de su gloria. Lo que Dios quiere es que portador de su gloria pueda llevar ese mensaje de amor a aquellos que necesitan lo que usted recibió aquí. ¿Por qué es que cree que hacemos encuentros? ¿Usted cree que hacemos encuentros para que se llene la iglesia? No. ¿O porque son muy carga los encuentros de portadores? No. Es porque para gente como yo que estuvo allá afuera pueda recibir el verdadero amor de Dios. Es para que aquellos que no han recibido puedan recibir el verdadero amor de Dios. Amén. Y le pongo un ejemplo sencillo. Hay mandamientos muy puntuales que tenemos que cumplir. Leo para usted. Puntuales como: no matarás, no robarás, no murmurarás y no codiciarás al hombre ajeno. Que generalmente no codiciarás a la mujer ajena, pero no codicia al hombre ajeno. Pero ¿sabe qué? Siempre lo hacemos. Todo eso lo hacemos. Aquí en la iglesia lo hacemos. La más fuerte de todas: aquí en la iglesia murmuramos. Sí. Sí. Sí, no me vea con esa cara. Aquí murmuramos. Sí. Y Dios no quiere eso para su iglesia. Dios quiere que la iglesia sea una iglesia unida, una iglesia santa, una iglesia, amén. Entonces, cuando vemos todos estos pecados, la gente que por alguna razón robó, hurtó, mató, codicia al hombre ajeno, Santiago nos enseña algo que debemos de hacer cuando una persona se equivoca. Santiago no nos enseña que tenemos que juzgar. Santiago nos enseña en el capítulo 5, verso 16, que debemos de orar los unos por los otros. Este mensaje me gusta, porque estoy tranquilo, estoy relajado, no estoy brincando y la gente está seria. Entonces algo está pasando hoy. Entonces, cuando usted ve que un hermano está cometiendo un pecado o está desalineado a la voluntad de Dios, no señale, no murmure. Santiago dice: ore. ¿Qué dice Santiago? ¿Qué dice Santiago? Pero ¿sabe qué? Usted no ora. Me di cuenta. ¿Sabe por qué me di cuenta? Me di una vueltita el jueves pasado al servicio de oración, y solo estaban las intercesoras y unos cuantos en el servicio. La iglesia no crece por murmuración, la iglesia crece por oración. Y si usted no ora, no hay crecimiento. Si usted no ora, no hay avance. No es un asunto de señalamiento. La iglesia no crece por señalamiento, por juzgar.
La iglesia va a crecer por oración. En vez de que usted esté señalando, criticando, juzgando, teniendo una mala actitud, ore los unos por los otros. Esa es la pastora Loreta que está aplaudiendo. Amén. Entonces, hace tiempo no enseño y practico. Entonces vamos a practicar. Póngase en pie un momento. Póngase en pie un momento. A la persona que está a su derecha, usted va a tomar 30 segundos para orar por esa persona. Y después se va a dar vuelta y usted va a orar 30 segundos por la persona que está a la izquierda. No me vea, empiece. Ore. Ore. Deje de criticar, ore. Deje de criticar, ore. Deje de juzgar, ore. Ore. La iglesia va a empezar a crecer hoy. Va a empezar a crecer porque usted está orando por aquel que necesita oración, orando los unos por los otros. Ahora, el que está a la izquierda, ore. Ore por el que está a la izquierda. Vamos, ore, abra su boca. Vamos. Ore. Así es como tiene que estar una iglesia, orando los unos por los otros. Así es como tiene que estar una iglesia orando. Padre, en el nombre de Jesús, hoy oramos. Oramos por un pueblo que crea en la oración. Oramos por una iglesia que deje de murmurar, que deje de señalar, que deje de juzgar. Oramos, Señor, por aquel que está caído y oramos para que tú lo puedas levantar. Oramos para que seamos instrumentos tuyos para orar, para interceder por aquel y aquella que necesite. Oramos en el nombre de Jesús de Nazaret, que el caído se levanta, que el pecador se arrepiente, que el hijo vuelve a casa. Oramos por la bendición. Oramos, Señor, para que tú seas y actúes en la vida de cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Ahora vuelva a ver para atrás y ore por el que está detrás suyo. Vamos, ore por el que está detrás suyo. Porque es muy fácil orar por el que se sienta a la par suya. Ore por el que está atrás suyo. Vamos, es muy fácil orar por el que está a la par suya. Ore por el que está. Vamos, póngale las manos nada más y ore. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret, oramos creyendo en tu palabra. Una cobertura especial sobre esta iglesia, Señor. Una cobertura, Señor. Una iglesia que se convierte en una iglesia santa. Una iglesia que busca la santidad. Una iglesia, Señor, que se va a esmerar por hacer diferente. Una iglesia que recibe el mensaje, el evangelio, y pone en práctica cada palabra que viene de parte tuya, Señor. Hoy oramos creyendo en tu palabra. Creemos en tu palabra, Señor. Creemos, Señor, que tu palabra empieza a actuar en nuestra vida. Amén. Ahora quiero que me mire. Quédese en pie. Ya vamos a ir cerrando. Quédese en pie. ¿Sabe? La justificación por medio de Jesucristo es el pilar del evangelio, donde Dios declara justo a los creyentes, no por sus obras, sino por el regalo que recibimos a través de la obra redentora y la sangre de Jesús. Es por lo que Jesucristo hizo. Es por lo que Jesucristo pagó.
Es por Él que somos justificados. La palabra nos invita a reflexionar sobre la bondad de Dios y la paciencia de Dios sobre nuestra vida. Esta bondad lo que hace es que podamos entender que Dios sigue siendo bueno y que Dios te ama. No, usted no me está entendiendo. Dios te ama y por eso Él es bondadoso, porque Él te ama. Pero lo que Él quiere es que su vida, su pensamiento cambie. La justificación de Jesús permite que nosotros vivamos en armonía con Dios. Esa justificación permite que yo pueda vivir cerca de Él, conociéndolo a Él, transformando mi vida y eliminando toda conducta de contienda. Amén. Esa palabra nos tiene que invitar siempre a reflexionar que debemos cambiar y ser mejores cada día. Una iglesia diferente, una iglesia que es la iglesia que Cristo quiere. Porque cuidado, cuando declaramos Cristo viene y viene pronto, no ha venido porque Él en su infinita paciencia y bondad está dándonos tiempo para que nos alineemos. ¿Cuál es el llamado de hoy? Número 1, enfoca tu vida en adorar a Dios, buscándole agradar a Él con tus actos. Siempre pregúntese, ¿lo que estoy haciendo agrada a Dios? Siempre pregúntese, ¿lo que estoy haciendo le agrada a Dios? Le voy a decir algo, usted no me engaña a mí. Lo que usted me diga, pues yo le creeré. Pero le voy a volver a recordar, Dios lo sabe todo. Lo que yo no veo en su corazón y lo que no sé de su corazón, Dios sí lo sabe. Entonces no juegue de loco ni de loca. Sea inteligente. Dios nos dio inteligencia. ¿Sabe lo que pasa? La gente sabe lo que es malo y sigue queriendo hacer lo malo. Y lo importante de esto es que como sabe hacer lo malo, también sabe lo bueno, y no le está importando saber de que eso malo va a traer consecuencias eternas a su vida. No es la consecuencia de que lo maten o que vaya a la cárcel. Es la consecuencia eterna de nuestra vida. Es mejor garantizar que voy a ser un hombre y una mujer diferente aunque me señalen, pero estoy garantizando que estoy agradándole a Dios. Estoy garantizando de que quiero ser un hombre y una mujer diferente, amando al que no me ama. El riesgo de amar. Él solo dijo ame. Y he tenido que aprender a amar. Y en medio de mi amor he tenido que aprender a tragar, a callar. Pero no he dejado de amar. Tal vez me aíslo, pero no he dejado de amar, porque Él siempre me ha amado. Por eso lo dije, Dios te ama. Y Él te dio ese verdadero amor. Un amor que no tiene fecha de vencimiento. Enfoca tu vida en adorar a Dios, buscándole agradarle a Él y no juzgando. Dejemos que Dios haga el trabajo que le toca a Él. El trabajo de Dios Él lo tiene claro.
No nos metamos en el área que no nos corresponde. ¿De qué vale? No vale de nada. Porque con la medida que juzgamos, así seremos juzgados. Lo que nos toca a nosotros es aprender a obedecer a Dios y adorarlo, porque Él se merece nuestra adoración. El único que merece nuestra adoración es Él. Yo no hago lo que hago por mi esposa, por mis hijos, por ustedes. Lo que hago, lo hago por Dios. Y cuando hablo de oración, no estoy hablando que usted se pare aquí adelante a cantar. Estoy hablando de su diario vivir. Estoy hablando de su caminar diario, donde yo no lo veo, donde nadie lo ve, pero Dios sí te ve. Amén. Cuando una persona, o cuando cada uno de nosotros conoce a alguna persona que tenga una situación, piense cómo actuaría Jesús con esa persona. Y Jesús lo que hace siempre es interceder ante el Padre por nuestras necesidades. Entonces, como ya practicamos y ya oramos por los que estamos aquí, y estuvo bonita la tarea. Vi a todo el mundo orando, uno que otro ahí que como que tenía vergüenza, pero iba a ir aprendiendo. Venga los jueves de intercesión y va a aprender. Mi llamado, creo que el llamado que quiere Dios hoy, cada uno de nosotros conocemos por lo menos una persona que necesita que usted ore por esa persona. Conocemos a una persona que no necesita que lo señalemos ni que lo juzguemos, sino que oremos por esa persona. Si usted tiene alguna persona que usted sabe que usted necesita orar por esa persona, no estar señalándola ni juzgándola ni nada por el estilo. Yo le invito a que usted venga y presente a esa persona en el altar. Está abierto el altar. Aquí me puedo quedar toda la noche, no tengo ningún problema. Hay personas por las cuales usted tiene que presentar en el altar, personas que tal vez usted juzgó, señaló, criticó, murmuró, pero como iglesia vamos a actuar diferente y vamos a orar por esa persona.